Bueno, buen día, Jero, ¿cómo estás? Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, chiquis, ¿cómo Buen día, están? ¿cómo andan? Nuestras chiquis y Sí. chiquis en su casa, Chiques, podríamos chiques, también decir. Yo digo chiques a chicos, veces, pero bueno, chicas, chicos, en chicos todas y chicas, sus variantes. todos. Vamos a... Hoy empezamos con otro desafío, Sí, ¿sí? el desafío de Ornella, El desafío de de Ornella, que primero está A. buenísimo. Esperen que voy a correr el video si Sí, se ve bien la foto, espero que ahí se pueda ver. ujú. Y que ella nos Es, propuso, sí, sí, no, que digo que es un re lindo desafío para hacer en casa, sí, para expresarnos a través del reciclaje de papel. totalmente, me encanta. Ornella nos mandó las fotos del paso a paso. Acá les estamos mostrando dos momentos del reciclaje que se hizo en su casa, ¿sí? La Tal semana cual. que viene vamos a hacer toda la experiencia de reciclaje de papel, siguiendo cada uno de los pasos que nos propone Ornella, ¿sí? Pero antes Muy bien, habíamos pensado que el tema del papel nos lleva a hacernos un montón de preguntas respecto de el ambiente, ¿no? Respecto del cuidado del ambiente y respecto a nosotros como consumidores, ¿no? Por sí. ejemplo, qué tipo de materiales de papel y de cartón compramos, qué hacemos después cuando ya no nos sirven, ¿sí? Entonces nos parecía interesante primero meternos un poquito en todo eso y después la semana que viene hacer el experimento del reciclaje. Me encantó, me encantó. Nos planteamos esta pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué objetos tenemos en casa de papel y de cartón? Como para hacer como un reconocimiento de lo que hay en nuestras casas. Una carpeta, bueno, los maples de huevo, Lo que podemos decirles es que pausen este video y que ustedes en su casa, ¿sí? Piensen o salgan a recorrer su casa y a mirar qué cosas les parece que tengan, que sean de papel y de cartón, ¿sí? Nosotros ya les totalmente. mostramos los que encontramos en nuestra casa Sí. y ustedes hagan esta investigación por su casa, ¿no? A ver por acá, que tenemos un rollo Mira, de un papel rollo de higiénico, papel higiénico, puede que ser el rollo pueden de ser los cocina de, también, parecido. claro, exacto. Y esa pila que está ahí al costadito Y tiene pinta de la foto, papel de diario, puede ser. sí, no es muy buena la foto, pero son Ahí va, papeles de diario. papel de diario, Tenemos, bueno, bolsas de bolsas. papel. Ahí me mataste arriba, ¿qué es? ¿Vieron esas lámparas que podemos conseguir en los bazares chinos, que Mmm, son de papel, muy sí, bonitas? Bueno, también eso ahí va, también es papel. buenísimo. Resma, ¿no? Resma de hojas de papel. Las resmas. Chan, chan. Eso, ¿Qué es bueno, eso? ¿qué le vemos en la etiqueta? Wow, yo no llego a verlo, pero contame qué es. En realidad son Me unos sorprendiste. pomelos que vienen con Ajá. ese envoltorio de papel, ¿no? Ustedes bien saben que, bueno, el papel se usa para Ah, envolver un montón de cosas, además de para bien. escribir y para imprimir, ¿no? Ujú. Y bueno, y también otra idea que teníamos con mostrarles estas imágenes es pensar realmente para qué cosas realmente puede llegar a ser necesario el papel o no, digamos. Es Claro. necesario que los pomelos tengan que venir envueltos en un hermoso paquete de cartón con una hermosa etiqueta impresa, o bueno, es necesario ese gasto ambiental. eh, para eso, bueno, Sí, esta es la idea, ¿no? De que claro. reflexionemos un poco de Imagínate que aparte, si vas a comprar pomelo, no vas a comprar uno, compras, no sé, 6, ponele, para tener en la heladera, ¿no? Para tener en tu casa. Así que tenés 6 envoltorios que después no sabes qué hacer. claro,
Exactamente. que van a la basura si no se reciclan. Así Claro, que bueno, bueno, ahora vamos a ver, vamos a hablar sobre eso también, Jero, que es re importante. Bueno, tenemos entonces ahí una caja, también apareció, ¿no? Cuántas esas cajas nos hacen acordar un poco a las cajas de pizza, las cajas de los juguetes, las de empanadas, ¿no? Sí. Fíjense, todos los juguetes digamos, todos los juguetes vienen en una caja, que en general, ¿no? Es de cartón y puede tener algún otro material, pero también ahí está presente. Entonces, había una pregunta, ¿sí? Que siempre la hacemos y en la escuela ha surgido varias veces. ¿Querés comentarla? ¿Querés leerla? Ahí la comento, dale. Vale. Entonces la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si un envoltorio es de papel o de plástico? ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a pensar, miren, vamos a comparar, ¿sí? Porque siempre... Uy, bueno, voy a hacer ruido, porque tengo los materiales así a mano. No tan a mano, vamos a buscar. Claro. ¿Querés ponerte ahí en pantalla completa? Siempre, fíjense. Vamos a comparar estas dos materiales, ¿no? Acá tenemos, ¿qué tenemos? Una hoja. Y acá. De papel. Exacto. Un plástico, parece transparente, ¿no? Bien, una característica entonces, ¿yo me veo detrás de la bolsa? Sí, yo te veo. Una característica es la transparencia, ¿no? Hay plásticos que no son transparentes, ponele, o que están impresos, los envoltorios de las galletitas, vieron que en general no vemos lo que tiene adentro la galletita, ¿sí? Pero es de plástico. Fíjense, la hoja, bueno, no es transparente, es opaca, no puedo ver a través de la hoja, ¿sí? La hoja, con los sentidos nos podemos dar cuenta de la materialidad de cada cosa, ¿no? Fíjense el ruido que suele hacer una hoja al moverla, al abollarla. Si yo estiro, mira, va a llegar un punto que el material no va a resistir y se va a romper, ¿sí? En general pasa esto, ¿sí? Sí. Si yo estiro un plástico, bueno, comparemos el sonido. Y si yo estiro un plástico, miren lo que pasa. Wow, se estiran, pero muchísimo, es muy elastizado. Claro, tiene resiste de otra manera, se va estirando, puede ser que en algún punto se rompa. Pero son maneras... Me imagino, perdón, me imagino que si lo tocas, también así debes tener otra sensación. Claro, ¿no? Sí. Yo porque no los tengo acá, pero... Ustedes prueben en sus casas, ¿sí? Bien. Y estaría bueno que se fijen al tacto, como vos decís, qué sensación me da tocar un papel o un cartón, ¿sí? Y qué sensación me da tocar un plástico. Plásticos hay de distintos tipos, ¿no? Este es un plástico blando, ¿no? Todos los que son envoltorios son plásticos que parecen así una lámina que se mueve, que cambia de forma. Después, bueno, hay tipos de plásticos que son duros, pero esos ya es raro que nos los confundamos con una hoja o con papel, ¿no? Claro. A veces hay confusión, por eso está bueno aclarar, porque también es importante después para saber, para separar en la bolsa verde y demás. Claro, te iba a decir eso. ¿Qué se puede hacer con ellos? Buenísimo. Ahora después vamos a ver más adelante la separación. Dale. ¿Cómo seguimos? Bueno, y acá tenemos otra pregunta. ¿A partir de qué material natural se fabrica el papel? Chan, chan, chan. Chan. ¡Ay! Quedó escrita la respuesta. Quedó ahí. Spoileando. Sí. Bueno, dejamos la pausa, por ahí no lo vieron tan rápido. Claro. Pero ahí dice, ¿no? El papel se fabrica con las fibras de celulosa, que son células vegetales, que son las que forman parte del tejido del leño de un... Pausa. Bueno, vamos con la imagen, ¿te parece? Dale. Entonces, ¿de dónde salen esas fibras celulosas? ¿Qué es el leño? Claro, a ver, vamos por acá. Tal cual. Ahí está un poquito más
más explicado visualmente. Vienen de ahí, vienen de los árboles. Exacto, y del leño o madera, ¿no? Como decimos normalmente, de ciertas especies de árboles, que son las que más comúnmente se usan, que son los eucaliptus, pinos, sauces y álamos. Eso en cuanto a árboles, y sino también de la caña de azúcar, ¿sí? Que es un cultivo, es una caña a partir de la cual se obtiene un montón de materiales de utilidad, por ejemplo, el azúcar, básicamente, ¿sí? El azúcar que se usa para fabricar tantos alimentos. Se puede hacer también combustible a partir de la caña de azúcar, pero también a partir de los residuos de la producción de la caña de azúcar, ¿sí? Lo que queda después de procesarla y aprovechar el azúcar, con esos residuos también se puede fabricar, se pueden sacar de ahí las fibras de celulosa para fabricar el papel, ¿sí? Claro. Bueno, esos que estás acá mencionando, que Sí. mencionamos nosotros, estos árboles, se usan porque crecen muy rápido. Como la madera es blandita, se desarrollan muy rápido, entonces a la hora de fabricar papel necesitan tener, digamos, material rápido disponible. Entonces por eso se usan esas especies, porque son de rápido crecimiento. Igual que la Buenísimo, caña, eso. crece muy rápido. Buenísimo saberlo, ¿no? Entonces, en poco tiempo se va a formar un árbol, va a ser así, va a ser rápido, va a ser veloz. Tal cual. Bien. Vamos a ver entonces cuando hablamos de leño o madera, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Vieron cuando hacemos el asadito? Que un montón de veces cortamos las maderas, ya es el tronco, ¿no? Duro, que le da sostén a todo el árbol. Exactamente. Y bueno, este tronco tiene distintos, si lo vemos, vieron que vamos a ver los anillos de crecimiento, ¿no? Desde la corteza, desde afuera hacia adentro. Bueno, son capas y capas de tejidos, ¿sí? Vendría a ser como distintos tipos de células. De células. Muchas células. Sí. ¿No? Sí, sí. Que tiene el árbol, y entonces lo que se hace es hacer un tratamiento, ¿sí? Los troncos, una vez que los árboles se talan, los troncos se hacen un procesamiento en el cual el tronco se destruye, se hace como una especie de trituración súper fina para extraer las fibras de celulosa, que es una sustancia que es la que le va a dar toda la rigidez al árbol, ¿sí? Todo el sostén. Y con esas fibras de celulosa se aprovechan para hacer papel nuevo, ¿sí? Porque otra opción es hacer papel a partir de reciclar papel, de utilizar papel que ya no sirve más y que se puede aprovechar para hacer nueva pasta de papel. Ahora después vamos a ver, ¿sí? Bien. Bien. Y aquí... Bueno, ¿de dónde y cómo se obtienen entonces los árboles para fabricar el papel? Qué pregunta, hablamos de los árboles, pero ¿de dónde vienen esos árboles? ¿En qué tipo de ambientes, no, Jero? Y esto nos conecta Claro. con un tema, con otro desafío, con el que nos había propuesto Delphi. ¿Se acuerdan ustedes en su casa? Sí, sí, está muy conectado. Está muy conectado, entonces, con el desafío de la deforestación. De la deforestación, claro. Esto es un tema que está estrechamente la producción de papel, ¿sí? En cuanto al poder desarrollar cultivos de árboles para producir papel, está muy relacionado con la deforestación de qué tipos de ambientes en nuestro país. Bueno, de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros montes, ¿sí? Recordamos que cuando vimos el desafío de la deforestación, habíamos visto cuál era la problemática que estaban atravesando los ambientes de árboles autóctonos, nativos de nuestro país, ¿sí? Que decíamos que eran ambientes que se caracterizaban por tener una gran diversidad de especies, distintas especies de árboles, arbustos, hierbas, gran cantidad de especies de animales, de hongos, ¿sí? Lo que ha ido sucediendo es que se han ido progresivamente destruyendo estos ambientes para ganar territorio,
o para la agricultura y la ganadería o para la industria forestal, ¿sí? La industria forestal es la que produce árboles para uso de madera, uso de papel, ¿sí? ¿Qué estás por ahí? Sí, me corrí porque el sol estaba, estoy en el patio, Ajá, un tema climático. ahí está. Así no. Ahora sí, ¿me ven? ¿Me ves? Estoy Sí, aquí. sí, ahora Exactamente. Lo que estabas diciendo es lo que un poco vimos en el otro desafío. Y bueno, es un tema todo esto. es Es un para tema. analizarlo Ujú. con mucho cuidado y ver todo esto que estamos viendo, ¿no? Sí, porque por un lado, digamos, es una actividad que sustenta el trabajo de un montón de personas, ¿no? Ujú. Y una manera de desarrollar la economía, pero por el otro es, digamos, está generando un daño en el ambiente muy grande. Y mismo en este momento que ustedes estarán viendo en las noticias que hay un montón de incendios, ¿sí? Distintos focos de incendios en Argentina, algunos de esos focos son incendios intencionales justamente para ganar Ujú. territorio, para poder desarrollar este tipo de producciones, pero otros son incendios que se generan porque se va modificando el clima a raíz de también, digamos, de la deforestación. Otros son incendios naturales, pero en realidad derivados del cambio climático que se produce por los distintos daños que estamos generando en el ambiente, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, sabemos que es un tema muy sensible, muy preocupante y que afecta a un montón de personas, que afecta, bueno, a un montón de animales y de especies eh, de plantas y, bueno, y a la vida en general, ¿no? Exactamente, sí. Muy complejo. Hay muchas, digamos, como partes involucradas. Es exacto, pero bueno, siempre está bueno que nos informemos. Claro, poder Entonces, verlas, poder saber. exacto, poder saber, conocer. Eh, entonces, decimos que los bosques, los montes y las selvas se transforman, ¿sí? En terrenos donde se sacan esas plantas nativas, esas plantas que son originarias del lugar, y se planta un tipo de especie, perdón, de árbol para producir Ujú. papel o madera. Por ejemplo, esta es una producción de Claro. eucalipto. Sí. Es O una sola, perdón. unas, Que ahí sí, solamente plantan eucalipto, o sea que ya no hay toda esa diversidad de la que estábamos recién mencionando. O sea, ya se fueron, digamos, porque, bueno, mataron ese ambiente. Entonces, se perdieron un montón de especies, de plantas y de animales, de insectos también, ¿no? uh-huh. Muchas especies se pierden en esto. Claro, y el tema es que, eh, ¿por qué se pierden especies? Porque además de que bueno, del daño que se les puede producir en el Ujú. momento de cambiar ese tipo de ambiente, eh, no tiene la riqueza de plantas que le daban hogar a esa gran variedad de animales, ¿sí? Ahora es solo una especie, Eucaliptus. Antes, cuando era un bosque o una selva, eran miles de especies de plantas distintas, ¿sí? Entonces, por eso es importante que, bueno, si se desarrollan estas actividades productivas, también se garantice que siga habiendo áreas de bosque, de monte y de selva sin modificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas áreas son eh, lugar de vida que posibilita que sigan existiendo todas esas especies, ¿sí? O sea, tiene que haber un desarrollo más armónico, más equilibrado de las transformaciones del ambiente, digamos. Digamos, no hay que continuar transformando el ambiente básicamente porque ya como habíamos dicho la vez anterior, cuando vimos Sí. la deforestación, se ha transformado más eh, casi la mayor parte de estas áreas naturales, ¿verdad? Y una cosita más para agregar, Ana, que justo el eucalipto no es una planta que sea nativa, es una planta que viene de otro lugar Claro. y entonces tiene una demanda, o sea, necesita más cantidad de agua, necesita otros nutrientes, ¿eh? Que bueno, eso van también debilitando al suelo y toda la dinámica que tiene ya ese ambiente.
Claro. Entonces el hecho de ser una planta que no es originaria de nuestro territorio, que no evolucionó en nuestro territorio, hace que, digamos, consuma más agua o consuma más nutrientes distintos, y ya ahí Ujú. cambia el equilibrio también del ambiente, ¿no? Así es. Y después, otra opción, digamos, para la producción de papel, como habíamos dicho, es a partir del monocultivo. Siempre recordemos que mono significa uno, ¿no? Cultivo de una Ujú. variedad de plantas, de caña de azúcar en este caso, ¿sí? Entonces, con los residuos de la caña de azúcar también se puede fabricar papel. ¿Pasamos a la Pasamos, próxima o...? pasamos a la próxima, sí, sí. Entonces, en este mapa nosotros les queríamos mostrar dónde están las industrias papeleras, ¿sí? Las fábricas de papel más importantes de Argentina. Ujú. Vamos a ver miremos el mapa, o sea, no importa tanto cómo se llaman las fábricas, sino en dónde están ubicadas, ¿sí? Claro, las zonas. En qué zonas y asociadas a qué tipo de ambientes, ¿sí? Jero, ¿vos qué te parece a vos? Mirá, y justo yo estaba viendo que algunas están muy cerca de ríos. Por ejemplo, las que están ahí en la patita de Misiones, justo ahí está el río Uruguay, y bueno, necesitan, digamos, gran demanda de agua para poder producir estas industrias. Entonces tiene que haber un cuerpo de agua cercano Claro, eh, para poder desarrollarse. exacto. Y Y bueno, eso tiene, ¿no? Tiene digamos, una consecuencia, que muchas veces es un consumo súper elevado y que en el proceso, digamos, de la fabricación hay sustancias que pueden contaminar o contaminan el agua. Y los ríos son justamente agua dulce, digamos. Son, el agua que está ahí se puede utilizar para consumo humano y se utiliza para consumo humano. Entonces ahí hay como un desequilibrio grande e importante en lo que es el tema del agua, bien, un factor clave entonces, para el desarrollo de la vida. el- miren, por eso qué interesante este tema que propuso Ornella, que nos invita a pensar sobre el cuidado del ambiente, la conservación del ambiente, la deforestación, la contaminación del agua, el manejo de los Ujú. residuos, ¿sí? De qué pasa con el papel y cartón como residuos también. Es un tema que nos invita a pensarlo desde un montón de lugares, ¿no? Y el tema del agua, bueno, es súper importante porque es el material, digamos, el elemento más vital. Necesitamos oxígeno, necesitamos agua en buenas condiciones, ¿no? Que no esté Claro. contaminada, que no nos enferme, y necesitamos alimentos saludables para poder vivir, como las tres cosas indispensables, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también conocer cómo las distintas actividades van influyendo en la calidad del ambiente, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Entonces, lo que queríamos pensar es un poquito cómo, más o menos, tener una idea de cómo es el Ujú. proceso de la fabricación, ¿sí? Fíjense, acá aparece todo un caminito que parece, ¿te hace acordar algún juego esto? Sí, parece un laberinto, ¿no? Como un zigzag acá lo veo. Como un zigzag, y ustedes, y Como que tiene varias postas. eso, tiene postas, ¿sí? Es parecido al juego, un poco nos lo podemos imaginar como el juego de la oca, ¿no? Ahí está. Sí, Podría sí. ser una cosa así. Entonces, miren, si pensamos en la producción de papel a partir de árboles o de caña de azúcar, ¿sí? Más o menos el proceso sería el mismo. Acá dice caña de azúcar, pero también podría estar representado una plantación de pino, de eucalipto, por ejemplo. Bueno, lo que se va a hacer es cosechar eso. En el caso de los árboles se van a talar, ¿sí? Esos troncos o esos restos de la producción de la caña de azúcar se van a moler, a triturar, ven que dice molienda, ¿sí? Se Sí. hace como una especie de pasta líquida, ¿sí? Y ahí ya se empieza a necesitar tomar agua, ¿no? De los ríos, ¿no? O de los cuerpos de agua dulce que haya cercanos a la fábrica, y ahí se va a formar, se va a hacer todo un procesamiento y se va a obtener una pulpa, ¿sí?
la semana que viene vamos a ver cómo hacemos la pulpa con el papel reciclado. ¿Mm? Bueno, esa pulpa, para nosotros, esa pulpa tiene un color. ¿Por qué? Porque la madera, ¿sí? O la caña de azúcar tiene un color natural, ¿sí? Propio. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener un papel así? Blanco, Blanco. blanco. ¿Mm? Bueno, ¿por qué? Porque a eso se le agregan sustancias químicas, ¿sí? Que van a hacer un blanqueado. Bueno, esas sustancias también son contaminantes, ¿sí? O sea, distintos momentos del proceso, ¿sí? Y tienen distintos impactos o una huella ambiental, van sumando una huella ambiental, y ahora después vamos a retomar esta huella ambiental. Entonces, bueno, una vez que la pulpa está blanqueada, se pasa a esta parte donde dice mesa de fabricación, ¿sí? Y si ustedes pueden buscar videos en internet, porque es muy interesante, la verdad que como proceso es súper interesante ver cómo a partir de una pasta, de una cosa que parece una masa, disuelta en agua, se obtiene una lámina de papel continua, ¿sí? Que es una lámina, es como una, ¿vieron cuando vamos a la fiambrería? Como una bobina de papel. Claro, como el Bueno, rollo de cocina, pero inmenso, me imagino yo, ¿no? Un claro, rollo enorme, enorme y pesado. enorme, enorme, enorme. Según cada tipo de papel, también, bueno, varía, ¿no? Hay Claro. mucha variedad de papeles. Entonces, bueno, se hace un rollo enorme y después, bueno, a partir de esos grandes rollos de papel se va cortando, ¿no? Y se va dando el formato final. Acá, por ejemplo, muestra cómo se termina de armar una resma de las que usamos para la impresora, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, acá comparamos, acá vimos cómo se hace el papel nuevo, ¿no? A partir de fibras vegetales nuevas. Vamos a ver ahora otra opción. Teníamos una pregunta primero. Tenemos una pregunta. Entonces, luego del uso del papel y el cartón, luego de su uso, perdón, ¿el papel y el cartón son basura o son residuo? Chan, 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 chan. pensemos, pausa, pausa. ¿Recordamos qué significaba que algo sea basura y qué significaba que algo sea residuo? A ver, recordemos. Chiqui, 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 chiqui. Recordemos, recordemos, recordemos. Yo creo ¿Querés, que sí, se acuerdan. Pero bueno, les podemos querés decir, contarles ¿no? vos, Jero? Dale. Entonces, un residuo, voy a empezar por residuo. Un residuo es algo que yo lo descarto, pero todavía se le puede dar una utilidad. Se la puedo dar yo a la utilidad reutilizándolo o reciclándolo. O, bueno, lo lleva a alguna industria y se recicla, ¿no? Y basura es algo que ya, por lo menos, ninguna industria lo podría procesar, ninguna industria común, con la tecnología que hay hoy. Esa sería la diferencia. Residuo se puede reutilizar, se puede reciclar, y basura ya no, con la tecnología que tenemos hoy, por lo menos. Bien, se me ocurrió una pregunta, un ejemplo. Por ejemplo, esta hoja de papel, ¿sí? Que Sí, estaba impresa, ¿sí? Pero nada más, sí, solo impresa. ¿Qué será? bien. ¿Basura o residuo? Se podrá, o sea, recordemos que todo lo que es residuo se puede poner en la bolsa verde, ¿sí? Se debe poner en la bolsa verde, más que se puede poner. Eh, sí, sí, tenemos la recolección en nuestro barrio, ¿bien? Damos el ejemplo entonces con esta hoja de una impresora que ya de pronto por algo no sirvió más, si es basura o es residuo, y por ejemplo, yo ahora no tengo a mano, pero por ejemplo, ¿vieron los pañuelos descartables? Sí, Bueno, yo me soplo la nariz, el pañuelo descartable es de papel también, ¿sí? es de Como las papel. servilletas, como los rollos de cocina. Bueno, un pañuelo descartable, ¿será basura o será residuo? ¿Se podrá reciclar un pañuelo descartable usado? Qué pregunta, ¿ah? ¿Ah? Pensemos, a ver, ¿qué Qué les pregunta. parece? Pensemos, pensemos, pensemos. Chan, 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 chan. Yo te digo, te digo el de la resma. Sí, Ese para mí se recontra reutiliza y se puede reciclar. se Te puede, dejo a vos el del papel descartable, bien. el Y el bueno, de la servilleta, el de las el pañuelo, servilletas, perdón. tanto los pañuelos usados, ¿sí? O las servilletas de cocina que están también sucias, engrasadas,
Imagínense que yo me soplo los mocos y capaz que en mis mocos puedo tener, no sé, alguna enfermedad, puedo llegar a transmitir algo, ¿no? Entonces, todo eso es basura, porque ya no se puede volver a recuperar, no se puede separar en la bolsa verde, porque yo pongo un pañuelo con mis mocos en la bolsa verde y Claro, después hay una persona separando los residuos en las cooperativas de reciclaje, no debería entrar en contacto con eso, ¿sí? Básicamente. Ahí se tal entiende cual, un papel que va para basura y otro que va para residuos. Ahí. exactamente. Bien. Y entonces acá lo que en este otro dibujito les queremos mostrar el ciclo del papel, pero donde el papel se produce a partir de árboles, pero también a partir de recuperar papel que se puede reciclar, ¿sí? Como el que vimos recién, Como el que vimos ese recién. el que ya está usado. Sí. Exacto, exacto. Entonces, vamos a pararnos, por ejemplo, vamos a pararnos acá, ¿ven? Donde abajo a la derecha, donde está, donde se dibujan los arbolitos, Sí. ¿sí? Entonces, fíjense que dice, bueno, los árboles se usan para fabricar pasta de celulosa a partir de madera. Esto es lo que ya vimos en el dibujo anterior, ¿no? Bien. Esa, con esa pasta de celulosa, si seguimos, se va a producir papel, ¿sí? Que es esto que yo estoy marcando con la flechita acá. Está representando el papel, ¿sí? Está representando el papel. No, Acá, ¿sabés qué? Creo que es te iba a este, decir. la obtención de papel nuevo, perdón. Sí. Bueno, este papel nuevo, entonces, se va a usar para fabricar papel y cartón, ¿sí? Porque tanto el papel como el cartón se producen de manera parecida, ¿sí? Claro. Entonces, con ese papel y ese cartón se van a fabricar un montón de objetos que los vamos a usar en el hogar, ¿no? Y va a llegar un punto que, ¿qué? Que no vamos a saber qué hacer. Primero, te empieza como a decir, ¿qué hago ahora con esto? Estoy acumulando, ¿y qué hago? Y lo llevo a algún lado, ¿o no? O lo saco afuera. Claro, y cuando Hace la mayoría, ¿o no? Y acá tenemos entonces, cuando ya no nos sirven más, ¿sí? Cuando Claro. terminó la vida útil de ese papel o de ese cartón, tenemos esas dos opciones que mencionamos antes. ¿Es residuo o reciclable? Bueno, ¿cuáles, Jero, te parece? ¿Cuáles dice ahí que se pueden poner en Ahí, la mirá, bolsa verde? tenés papel de cartones, Sí, cuadernos, perdón, a veces la letra se me confunde, papel de diarios, revistas, sobres de papel, papeles impresos, como vimos, carpetas, todos esos serían reciclables. Y todos, según el gráfico, sí, sí, perdón, sí, decí, bien, todos esos entonces a la bolsa verde, bien, fíjense que siguen por el eso es a la caminito bolsa verde. verde. Sí, y te acordás, perdón, ahí tiro el chivo, ¿te acordás que también hay una cooperativa que si no sabemos o no pasa el cañón de basura, nosotros ya les habíamos dicho, les Sí, habíamos puesto ahí el contacto? Así que por las dudas, recuerdo que si tienen mucho y está en buenas condiciones para ser reciclado, pueden llamar a esta cooperativa y se lo llevan. bien, Pasa el chivo. ¿cómo era el nombre de la cooperativa? ¿Cartoneros? Era Cartoneros Platenses. Bien, Unión de Cartoneros Platenses. Unión Por ahí de lo podemos de Cartoneros última Platenses. volver a poner. Sí. Lo volvemos a compartir, entonces. Y ellos se llevan papel, cartón y también se llevan otras cosas que les pueden servir. Casi todo se llevan. Bien, Así que bueno, tiramos ahí el chivito para sí, recordar. re importante para poder colaborar. Exacto. Sí, sí, súper importante. Entonces, tenemos esta vía de los papeles y cartones que se pueden reciclar, pero hay otros que no, que son basura, ¿no? Un Y, poco que habías dicho vos, claro ujú, que acá los menciona como basura servilletas, pañuelos descartables, papel fotográfico, de golosinas, plastificado, autoadhesivos y metalizados. Pero ¿se acuerdan que también hablamos que algunos se pueden poner en la botella de amor, algunos envoltorios de plástico? La botellita esa de PET, pero así eran, que ahí ah, algunos, sí, algunos, no todos. pero los de plástico puro. No sé el Claro, tema, tenemos que averiguar el tema
que son mixtos, ¿no? Por ejemplo, Claro. ¿vieron los forros de los cuadernos, el papel para forrar los cuadernos? Sí, ¿Vieron que con el uso se le va despegando como una pielcita transparente claro, que parece a cuando nos quemamos y se nos desprende la piel? Bueno, en realidad eso es plástico. Es papel claro. combinado con plástico, es un papel laminado, ¿no? Entonces ahí es más difícil porque están tan pegados los dos Ujú, materiales que es más difícil separarlos para poder, claro. eh, tenemos que averiguar. Tenemos que averiguar si Sí, se pueden poner o no en esas botellitas. Pero exacto. bueno, en los de caramelo sí se podrían poner, por ejemplo. Eso sí, claro, exacto, exacto. Sí, Así que bueno, esas dos vías, basura y reciclables. basura y reciclable. Entonces, los papeles y cartones reciclables, fíjense qué interesante, que vuelven a entrar al circuito, ¿sí? Entonces, de Ujú, la bolsa verde son recolectados por los camiones, los centros verdes que van a ser estos espacios que tienen las municipalidades o las cooperativas de reciclado, ¿sí? Para es así. separar lo que es papel por un lado, lo que es cartón por el otro, lo que es plástico por el otro, vidrio por el otro, metal por el otro, pero como acá hoy estamos pensando en el ciclo del papel, nos seguimos concentrando en cómo esos papeles y esos cartones pueden volver a las fábricas, ¿sí? Para, fíjense, vuelven de los centros verdes, vuelven a la fábrica para servir como materia prima, ¿sí? Como material para producir papel y cartón nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pausa. Chan, chan. Pensemos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería, digamos, cómo estaríamos ayudando al ambiente, ¿no? Al poder recuperar este papel y cartón que se puede reciclar. ¿Qué cosas estaríamos beneficiando? ¿Sí? Pensemos, si habíamos dicho que se usaban muchos árboles para producir papel, ¿sí? Si habíamos dicho que se consumía un montón de agua, ¿sí? Miren, ya para talar esos árboles, llevarlos a la fábrica, además se consume combustible, se consume agua, se producen un montón de residuos, bueno, se maltrata el ambiente, ¿no? En toda esa transformación también. Entonces, fíjense cuántos aspectos, digamos, se pueden, digamos, en algún En principio punto disminuir, disminuir, ¿sí? Porque no es sí. que deje de pasar porque se recicle papel, o sea, son cosas que Ujú. siguen sucediendo porque es parte del circuito de esta producción, pero se colabora muchísimo, ¿sí? Recuperando papel y volviendo a aprovecharlo, ¿no? Es así, totalmente. Entonces, acá estamos viendo todo este reciclaje, como un papel puede volver a ser material que se puede transformar y se puede generar, miren por acá, un A papel ver, nuevo, ¿no? A partir de un papel claro, que ya no sirve más. Bien. genial. Vamos a ver el tiempo. A ver cómo venimos. Estamos Claro, medio como para cerrar ahora. bien. Pero Eh, igual es una gran explicación de todo el ciclo del papel, que está buenísima como para entender todos los procesos, ¿no? Que hay un montón de procesos y nosotros podemos hacer un montón para ser buenos consumidores, en principio. exacto. Viste que hablamos, bueno, el año pasado también hablamos mucho de lo que es el consumo responsable, ¿sí? Piensen en su casa si se acuerdan, o a qué le suena la palabra consumo responsable, ¿sí? Lo vamos a retomar igual la semana que viene cuando hagamos la experiencia de hacer nuestros propios papeles reciclados, pero ¿a qué nos referirá esto, no? Consumir con responsabilidad, con conciencia, ¿sí? Haciéndonos también cargo de, bueno, entender de dónde viene lo que compramos, de qué manera se lo produce, ¿sí?
qué huella deja eso en el ambiente, y inclusive también a veces en las comunidades. Y además pensar, bueno, ¿cómo me hago responsable de ese material, de ese papel o de ese cartón, cuando ya no me sirve más? ¿Sí? Una manera de hacernos responsables de nuestros desechos es justamente la separación de residuos, que es tan importante y que además le da trabajo a muchas personas, ¿sí? Entonces, dejamos eso ahí y la clase y la semana que viene retomamos, ¿te parece? Me encanta, buenísimo. Buenísimo. Un beso Bueno, grande, enorme para ustedes en sus casas y en sus abrazos. familias, y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, Ana. Chau, Jero, buena semana. Buena semana.